Jóvenes lenquerianos, muy buenos días y bienvenidos a su clase virtual número 4 en literatura. El día de hoy vamos a desarrollar literatura medieval española. Para ello vamos a utilizar el contexto en el que se desarrolló la literatura medieval. Entonces nosotros tendríamos que establecer que esta literatura medieval se va a desarrollar desde los siglos V a los siglos XV después de Cristo. Es decir, la literatura medieval se ha desarrollado aproximadamente 10 siglos, ¿ya? 10 siglos de desarrollo. Durante este periodo, durante estos 10 siglos, hubo el desarrollo de las lenguas romances. Un ejemplo de ello vendría a ser el español. Profesora, no te entiendo, ¿qué son las lenguas romances? Bueno, las lenguas romances vienen a ser las lenguas que surgen en base al latín mal hablado, ¿no es cierto? Y un ejemplo vendría a ser nuestro idioma, el español. Luego tendríamos que primar o darle bastante importancia que la literatura medieval se desarrolló en medio de un gran teocentrismo. ¿Qué quiere decir un teocentrismo? Que durante ese periodo se le daba bastante importancia a la iglesia y a Dios. El centro de todo era Dios. Todo se regía por Dios y en base a Dios. Se desarrolló esta literatura durante el desarrollo de los países. Durante más o menos los siglos, de los siglos V a los siglos más o menos 10, 12, por ahí se estaba dando recién el establecimiento de lo que ahora conocemos como Europa. España, Italia, Francia, recién estaban estableciendo las márgenes territoriales y dando lugar a los países, a lo que conocemos hoy en día. Existió lo que vendría a ser el orden feudal, es decir, existía el rey, los castillos, las grandes extensiones de tierra en las que se les obligaba a trabajar al pueblo. ¿A qué denominamos literatura medieval española? Vamos a denominar literatura medieval española a esa literatura que se va a desarrollar desde los siglos V a los siglos XV después de Cristo, pero en España, porque hoy día vamos a hablar únicamente de la literatura española. Veamos acá, por favor, presten atención. Esta literatura española fue expresada oralmente por medio del juglar. Profesora, ¿por qué oralmente? Porque esta literatura ha sido llevada de lugar en lugar como medio de entretenimiento, ¿ya? Esta literatura fue escrita, se podría decir, de que fue escrita, sí, hubo su escritura, y fue expresada en verso, ¿ya? Los temas que aborda esta literatura medieval van a ser el honor, la valentía y la religiosidad. Tenemos que tener bastante en cuenta que la religiosidad es muy importante, porque la literatura medieval se desarrolló con un gran teocentrismo. Surgieron las hagiografías. ¿Qué quieren decir las hagiografías? Es decir, la vida de los santos. Se empezó a escribir la biografía de los santos. Y finalmente existió o se va a dividir en la literatura medieval española una literatura popular que era entendida más que todo por el pueblo y era de objetivo entretener, y va a desarrollarse una literatura culta que era desarrollada por los sacerdotes y cuyo objetivo sería moralizar, una finalidad didáctica, es decir, de enseñar. Formas de expresión de la literatura medieval. Nuestra literatura medieval española se va a desarrollar de dos formas, teniendo en cuenta el méster de juglaría y el méster de clerecía. Pero yo quiero que me presten bastante atención porque hay diferencias en estos tipos de expresión literaria. El méster de juglaría es denominado como el oficio del juglar. ¿Y quién era el juglar? El juglar era aquella persona que iba quizás en ciertos lugares a dar a conocer el cantar de gesta. Es decir, este méster de juglaría se daba a conocer por medio de los cantares de gesta. El oficio del juglar era expresar el cantar de gesta. Ahora, este cantar de gesta era de carácter anónimo. Ojo, como les vuelvo a repetir,
No es que no haya tenido autor, sí tenía autor, pero su autor era desconocido, ¿ya? Y estaba escrito y era expresado en verso. En la literatura del Mester de Juglaría se va a utilizar, es decir, el juglar va a utilizar un lenguaje claro y sencillo. ¿Por qué? Porque este oficio del juglar era entretener al pueblo. Entonces, para que el pueblo le pueda entender, tenía que utilizar una lengua fácil de entender para los demás. Los temas que abordaba el Mester de Juglaría eran las hazañas, la valentía, el honor y la religiosidad. ¿Por qué? Porque se tenía que tener bastante respeto hacia Dios. El Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía vendría a ser oficio del clérigo. ¿Qué quiere decir? Que este Mester de Clerecía era ejecutado y desarrollado por los sacerdotes. Ellos cuando creaban una obra literaria, ellos sí le escribían su nombre, o sea, era con autor conocido. Los temas que abordaron estos clérigos sacerdotes fue el amor y la religión más que todo. ¿Por qué en ellos va a pesar más la religión? Porque ellos van a buscar enseñar por medio de Dios. Y van a buscar que las personas cambien de actitud para bien. Ahora, en lo que vendría a ser su lenguaje, de ellos sí era un poquito más culto, porque recuerden que son sacerdotes y ellos dominaban bien el latín. Y al momento de escribir utilizaban palabras cultas, pero no lo hacían tanto, porque si era demasiado, no podía ser entendible a las personas del pueblo. Y lo que ellos de una u otra manera querían era enseñar a la persona del pueblo a que sea mejor. Su afán de los de Mester de Clerecía era un afán didáctico, de enseñanza. Y para el desarrollo de su literatura utilizaron lo que vendría a ser la cuadernería, que era un tipo o un estilo literario determinado para el Mester de Clerecía. Los representantes de la literatura medieval española. Antes de yo mencionar los representantes, yo tengo que decir que la literatura en España no se desarrolló desde un inicio por medio del cantar de gesta, no, sino que antes que existieran estos cantares de gesta, existían las jarchas. ¿Qué eran las jarchas? Eran textos breves, ya, en verso, que tenían una mezcla entre lo que vendría a ser el árabe y lo que vendría a ser el español. Luego de las jarchas sí tenemos el desarrollo de los cantares de gesta. Esto sí va a ser en un español un poquito más aplicado, se podría decir. Y luego vamos a tener el desarrollo del Mester de Clerecía, que ellos más o menos un ejemplo de ellos que por donde se van a manifestar va a ser las coplas. Veamos los representantes en cada uno de estos. Yo les había dicho que existieron dos tipos de literatura. Entonces tenemos que sacar representantes para estos dos tipos de literatura, para el Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. Para el Mester de Juglaría tenemos al máximo representante de la literatura medieval española, que vendría a ser el Cantar del Mío Cid, que es de un autor anónimo, no desconocido, pero que sin embargo hubo su creador, ¿no es cierto? Este Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta, que más o menos se escribió por los siglos X u XI. Luego tenemos a los representantes del Mester de Clerecía. Acá sí tenemos a los sacerdotes, quienes van a escribir, por ejemplo, tenemos Milagros de Nuestra Señora, que fue escrita por Gonzalo de Berceo. Luego tenemos la otra obra que vendría a pertenecer al Mester de Clerecía, que sería el Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, conocido como el Arcipreste de Hita. Luego tenemos Coplas a la muerte de su padre, del autor Jorge Manrique. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, durante el desarrollo de la literatura medieval hubieron para dos tipos, ¿no es cierto? El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. Yo tengo que resaltar que el Mester de Juglaría se dio a conocer por medio de los cantares de gesta y fue una literatura más popular. Y una literatura que quizás era acompañada, como ustedes saben, era recitada por el juglar. Entonces el juglar acompañaba esta literatura por medio de movimientos aeróbicos o a veces música. Y sin embargo, la literatura del Mester de Clerecía
era una literatura más formal, un poquito más elaborada, más culta, que era desarrollada netamente por clérigos o sacerdotes. Pasamos a los ejercicios lenkerianos. ¿Cómo se formaron las lenguas romances? Bueno, tendríamos que establecer lo que les dije al inicio. Las lenguas romances se forman a partir del latín vulgar, es decir, un latín mal pronunciado. De ahí es lo que nace nuestro querido llamado español. Quienes luchaban por la península ibérica vendrían a ser los musulmanes, y justamente es por ellos que tenemos ciertas influencias en nuestra lengua. Ustedes no sé si sabrán, pero el término ojalá proviene justamente de ellos, que vendría a significar si Dios lo permite. ¿De qué trata el libro del buen amor? Este es un libro escrito en prosa y en verso, cuyo tema aborda las dimensiones del amor, o sea, cómo amar, de acuerdo a lo que Dios puede decir del tema. ¿Qué valores representa el cantar del mío Cid o el poema del mío Cid, que también se le conoce así? En este cantar de gesta, su personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar. Él es se podría decir un héroe militar, ¿no es cierto? Él va a representar la confianza, el honor, la fidelidad, el respeto, la lealtad. Bueno, vamos a saber más de este tema la semana que viene, porque ahí vamos a abordar el cantar del mío Cid. Espero me hayan entendido y espero también estén bien. Nos vemos. Hasta la siguiente.